Buenas tardes, profe. Hoy venimos a presentar variaciones anatómicas de las arterias coronarias, un tema que nos correspondió para la última prueba de ejecución del primer semestre de enfermería. Para hacer este proyecto fue Laura Natalia Vargas, Stephanie Castellanos, Sara Daniela Huitrago, Valery Samantha Mota, Jenny Milena García y yo, Joan Andrés Villegas. Buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeros, vamos a abordar y dar explicación sobre el tema de las variaciones anatómicas de las arterias coronarias y algunas de sus implicaciones clínicas. Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Son Jane, Stephanie, Natalia, Samantha, Joan y yo, Sara. Voy a darles a continuación una breve introducción o explicación sobre el tema. Las variaciones anatómicas resultan de intervenciones. Según se cree, podrían tener implicaciones hemodinámicas relevantes por alteraciones directas de un flujo coronario. Las variaciones pueden tener implicaciones importantes, incluyendo el curso acelerado de la aterosclerosis o algo más grave como la muerte súbita. Un ejemplo de esto puede ser el origen alto de la arteria coronaria derecha del seno de la valsalva, el cual puede representar como un factor de riesgo para un evento coronario agudo. A lo largo de esta exposición, mis compañeros van a dar explicación sobre un poco más del tema y dando así a entender pues cada una de las clasificaciones, causas, el desarrollo de la enfermedad o la correlación que puede tener con las implicaciones clínicas. Desarrollo de la circulación coronaria. Como órgano aeróbico, aeróbico hace referencia al desarrollo de presencia de oxígeno diatómico. Entonces es un órgano que hace presencia de oxígeno. Bueno, en esto el corazón tiene como su energía casi exclusivamente de la oxidación de sustratos, de tal manera que el aporte del oxígeno es crucial para el mantenimiento metabolismo basal y de la actividad contráctil de las células miocardias. La irrigación miocardia se realiza a través de las arterias coronarias. ¿Cómo? De derecha a izquierda. La coronaria izquierda se divide a su vez en dos ramas principales: la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La coronaria izquierda irriga la cara anterior, septum anterior y pared lateral ventrículo izquierdo. La pared diafragmática y el septum posterior se irriga a través de la arteria descendente posterior, que puede ser rama de la coronaria derecha. Entonces se llamaría dominancia derecha o la circunfleja dominancia izquierda. El origen de la arteria descendiente posterior nace en las ramas de irrigación del módulo AB. Entre los territorios de las arterias coronarias, la mayoría existen en casos colaterales, con poca significación funcional en las personas sanas. Las arterias coronarias se dividen en las arterias epicárdicas, que son vasos que ofrecen poca resistencia en el flujo. Entonces esto sería arteria de conductancia. Y en las arterias intramiocárdicas, en donde se produce la mayor resistencia al flujo y que fundamentales en la regulación del flujo coronario. Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos locales de acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno, HO2, miocardio, las que inducen distintos grados de vasodilatadores de las arterias intramiocardias con el consiguiente aumento de flujo. El consumo de oxígeno H2O miocardio depende principalmente de las siguientes variables. Entonces, de estas variables tenemos tensión de la pared ventricular, que es presión por rayo, y T por grosor. Contractilidad miocardia. Entonces esta masa miocardia, los estímulos autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, aparte de los mecanismos metabólicos de autorregulación local, el tono vasomotor está influido por el equilibrio entre dos factores. ¿Cuáles son los dos factores? Simpático y parasimpático. Entonces el simpático, la normalidad, tiene un efecto vascular directo a vasodilatadores de los vasos epicardios. Predominó de los receptores B.
y vasodilatadores de los intramiocardios predominó de receptores A. Ese es simpático y parasimpático es la acetilocolina, tiene efecto vasoconstrictor directo. ¿Listo? Entonces, hay otra también que es la liberación endocrinal de sustancias. Entonces, estos son los vasodilatadores, postaciclina y óxido nítrico o factores relajador del endotelio y vasodilatadoras endotelina, estimulado por numerosos factores locales sistémicos. En esta condición, normalmente la producción de prostacilinas y óxidos nítricos vasodilatadores en la estimulación por factores tales como noradrenalina, aceticolina, serotonina, angiotensina, angiotensina y bueno, las demás. La liberación de endotelina, que es un vasoconstrictor, es estimulado, entre otras, por la trombobina, la hipoxia y la hipertensión arterial. Entonces, de esta manera se produce el equilibrio entre efectos vasculares y directos de la secreción endotelial de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Por ejemplo, la estimulación de los receptores a que produce vasodistricción en las arterias intramiocardias, estimuladas en la liberación de prostaciclinas y óxido nítrico con la parte endotelio, lo que antagoniza el efecto vasoconstrictor. El resumen de esta condición fisiológicas, existe un equilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores, reguladores principalmente por el consumo de oxígeno de miocardio y actúan fundamentalmente en la resistencia de las arterias intramiocárdicas. El aumento porcentual del flujo coronario como resultado de los vasodilatadores de las arterias intramiocardias se denomina reserva coronaria y le permite al sistema coronario normalmente satisfacer los aumentos del consumo de oxígeno, H2O, miocardio de las más diversas circunstancias. Anatomía normal de la circulación coronaria. Se entiende como la circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irriga la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aorta, en los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. La arteria coronaria izquierda está constituida por su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para unificarse posteriormente en la arteria coronaria descendientemente anterior y de la arteria circunfleja. En algunos pacientes no existen las arterias descendientes anterior circunfleja. Estas nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendiente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayectoria de origen a dos grupos de arterias, las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en los septos interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen a la cara lateral para que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, en la descendiente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga al tracto de la salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendiente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical.
La arteria circunfleja recorre por el surco auricular ventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, ya que el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y postolaterales, que irrigan la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular posterior. Se denomina dominancia izquierda, por tanto la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en ocasiones de la cara posterior. La arteria coronaria derecha transcurre por el surco auricular ventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal. En un 60% de casos, en la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que es la responsable de irrigación de este ventrículo. Por la parte posterior, la arteria coronaria derecha da lugar a las arterias posterolaterales derechas y a la arteria descendiente posterior. Ocurre en el 85% de casos lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria transcurre por los surcos ventriculares posteriores, terminando en la mayoría de casos antes del tercio distal de la cara inferior. Desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular y varios ramos septal posteriores que irrigan en el tercio posterior del septo interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación de la aurícula derecha del miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior y el septal posterior. Como variante de la normalidad, nos podíamos encontrar con la presencia de una arteria descendiente anterior corta que no llega a irrigar la porción apical. En este caso, ramas procedentes de la arteria descendiente posterior circunvalen en el vértice cardíaco para llegar a irrigar esta zona. Otra variante podría ser la ausencia descendiente posterior. En este caso, la irrigación de esta zona miocárdica podría ser llevado a cabo o bien por ramas procedentes de las posterolaterales derecha e izquierda o por ramas procedentes de la arteria descendiente anterior. La circulación coronaria colateral permite que la comunicación entre varias zonas de irrigación cardíaca, la más importante, se establece de la siguiente forma. Las arterias del cono, que comunican la arteria coronaria derecha con la arteria descendiente anterior, las arterias septales, que comunican a través del sector de la arteria descendiente posterior y la descendiente anterior, las diagonales con las obtusas marginales, que ponen en comunicación la arteria descendiente anterior y la arteria circunfleja, y la arteria aguda marginal con la descendente anterior, que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. Bueno, yo voy a exponer sobre las anomalías y variantes anatómicas de la circulación coronaria. Estas variaciones anatómicas de las arterias coronarias tienen gran importancia durante la cateterización cardíaca y en la muerte cardíaca súbita. Ha sido posible
estudiar estas variaciones gracias a los medios diagnósticos. Uno de los medios utilizados es la arteriografía, por medio de la cual ha sido posible establecer una cifra de frecuencia de ocurrencia del 1% de cifra de frecuencia de variaciones, las cuales además de su baja incidencia no poseen todas implicación clínica ni significativas. El origen de esta variación ha sido estudiado previamente asociándose a algunos cambios genéticos en ciertos factores de crecimiento. Asimismo, al proceder se encuentran asociadas a ciertas áreas geográficas. Para referirse a las anomalías coronarias se ha impuesto una nomenclatura muy utilizada en el ámbito quirúrgico. Esta consiste en denominar como seno 1 al que normalmente conocemos como derecho y como seno 2 el que normalmente conocemos como el izquierdo. Esto independientemente del cual de los dos coronarios se origina en cada uno. Son denominados de 1 o 2 a partir de la posición con respecto a lo lateral derecho o lateral izquierdo del seno no coronario. Así el seno 1 que normalmente daría origen a la arteria coronaria derecha puede dar origen a la izquierda y viceversa. Variaciones de las arterias coronarias. Es común el patrón dominante derecho en el 85% de la población, donde la irrigación es compartida equitativamente entre ambas arterias. En cierto porcentaje de la población, la rama izquierda es dominante debido a que la rama descendente posterior es dada por la arteria circunfleja. Algunas personas presentan codominación donde ambas coronarias alcanzan la cruz del corazón y dan las ramas que discurren por el surco cuarto posterior. Un 4% de la población tiene una arteria coronaria accesoria. Clasificación de las variaciones anatómicas de las arterias coronarias. ACD, que resulta del seno coronario izquierdo, tronco principal de la AC1, que resulta del seno coronario derecho, A1CX, que se origina del seno coronario derecho, origen etópico de las arterias coronarias desde el tronco de la arteria pulmonar, desde la arteria pulmonar derecha y desde la arteria pulmonar izquierda y desde la arteria brachiocefálica. Arteria coronaria solitaria y fístulas, conexión con las cavidades cardíacas, fístulas arteriovenosas coronarias y conexión extracardíaca arterial o venosa de las coronarias. Cursos anormales de las arterias coronarias. Clasificación de las variantes anatómicas de las arterias coronarias. Por la necesidad representada para el campo de la medicina, la profundización en el tema de las patologías coronarias, se realizó un estudio con el objetivo de generalizar la clasificación de las variaciones en las arterias de las coronarias, definir los conceptos de variaciones y anomalías, demostrar la necesidad de unificar la terminología anatómica utilizada en los ciclos básicos y clínicos de carreras médicas. Se encontraron clasificaciones diversas que dependen de la morfología de funcionamiento o de arribas, siendo la más completa de las establecidas por el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de nuestro país, a pesar de que algunos autores utilizan indistintamente los términos de variaciones y anomalías. Queda claro que las primeras que se refieren a presentación diferente de la anatomía que no implica alteración funcionales, a diferencia de la anomalía que sí compromete al funcionamiento del corazón. Sin importar la manera en que se exponga la anatomía coronaria normal en cada trabajo científico y textos revisados, se asume de una u otra forma que las arterias principales en la irrigación del corazón son coronaria derecha, interventricular anterior, descendente anterior y circunfleja, pero la terminología utilizada varía considerablemente dependiendo de especialidades médicas, autores y países de origen.
Buenos días, mi nombre es Laura Vargas y hoy yo voy a estar hablando acerca de las anomalías congénitas que se pueden clasificar según su potencial para causar isquemia. Además de eso, hablaré también de su correlación anatomopatológica. Vamos a empezar a clasificar las anomalías congénitas de acuerdo a su potencial para causar isquemia. Una de ellas sería el nacimiento de las coronarias en lugares distintos de su sistema de irrigación cardíaca. Puede que tenga trayectos intraarteriales en el tronco de la arteria pulmonar y la aorta, lo que podría llegar a generar compresión en los vasos y en otras estructuras adyacentes. Otra podría ser que la arteria coronaria intramiocárdica en general no puede presentar síntomas, pero se cree que puede llegar a una isquemia si la contracción sistólica del ventrículo se perpetúa hasta la diástole. Otra podría ser que un aneurisma coronario, que es secundario a la enfermedad de Kawasaki o a otras enfermedades reumáticas e infecciosas o a un trauma. Y por último, podría también tratarse de una estenosis o atresia coronaria congénita, que hace que el vaso se rellene por la circulación colateral. Ahora hablaremos de las que no causan isquemia. Una de las causas menos habituales es que el origen de la AIC y de la AIDA en el seno izquierdo del valsalva tenga ausencia de un tronco principal izquierdo. Otra sería que el origen alto de la ACD en la aorta por encima de la unión sinotubular tiene importancia quirúrgica debido a que al sujetar la aorta desde una porción muy baja podría generar hipoperfusión miocárdica. Como tercera podríamos tomar un trayecto retroaórtico de la AIC hacia el surco auriculoventricular izquierdo, como que nos sigue un curso entre los grandes vasos y pues no genera isquemia. Y por último, podemos hablar de un origen independiente de la AIC desde la arteria pulmonar. Esto es conocido como el síndrome de Bland-Garland-White. Ahora voy a hablar sobre la correlación anatomopatológica. Las variaciones de estas en sí misma puede ser considerado un factor de riesgo, ya que, por ejemplo, constituye el origen alto de la arteria coronaria derecha sobre el seno del valsalva. Este puede llegar a ser considerado un factor de riesgo, ya que podría llegar a un evento coronario agudo bajo ciertas circunstancias. Este puede ocurrir llegando a generar una compresión de la porción proximal si el recorrido del tronco de la pulmonar y la aorta puede llegar a ser un fenómeno similar a la fisiopatología propuesta para el caso de muerte súbita, solo que este último fenómeno involucra principalmente a la arteria coronaria izquierda, pero asimismo se ha demostrado que cierta variante puede constituir como un factor protector, como el caso del trayecto parcialmente intramural de la AIDA, variación tal que puede tener dos desenlaces posibles. Una puede ser proteger de la ateroesclerosis en cierta forma, o dos, llegar a una isquemia, como se ha demostrado en muchos casos de puentes miocárdicos. La enfermedad aórtica degenerativa requiere como alternativa terapéutica una técnica quirúrgica consistente en el reemplazo de la raíz aórtica y una implantación de las arterias coronarias previamente separadas. Con esta intervención quirúrgica, el flujo sanguíneo continúa sin problema, pero existen dudas acerca de la posibilidad de la variación del ángulo de la salida de las arterias.
o sea, desde el tronco ártico como resultado de la intervención, tenga implicaciones hemodinámicas importantes en el término de flujo y presión. Ahora hablaremos sobre otra de las variantes anatómicas que conllevan las fístulas arteriales coronarias. Estas tienen varias implicaciones clínicas que vamos a mencionar. Una de estas se puede presentar como un shoot de izquierda a derecha, causando una isquemia secundaria a robo coronario, o puede llegar a causar una obstrucción de las ramas laterales y puede llegar a presentar tendencia a trombosis mural en los sitios de ectasia coronaria. El robo coronario asociado a fístulas está relacionado con dos formas de presentación. Una, que es de tipo persistente, secundaria a fístulas de largo trayecto. En esta se compromete la suplencia de oxígeno y de nutrientes que pueden causar disfunción miocárdica o angina de reposo. Y otra podría ser que esta es de carácter episódico, que se exacerba por factores fisiológicos que incrementan el flujo del shunt. Otras implicaciones relacionadas con fístulas se refieren a la elevación de la frecuencia de eventos, como la degeneración aneurismática con posterior ruptura, la endocarditis y la insuficiencia aórtica.